Caminó sola, vestida de novia, hacia Granja Truscross, en medio del páramo desolado. Sin invitados, sin bendiciones, solo el viento helado en sus oídos. Un costoso collar de diamantes y una alcoba nupcial digna de una princesa. Ese era todo el afecto que su nuevo esposo le profesaba. El hombre era el dueño del lugar, un caballero refinado, Linton. Pero en su corazón, otro hombre aún la atormentaba. Esta es una adaptación cinematográfica de un clásico mundialmente conocido, Cumbres Borrascosas. La película comienza con una escena de la horca en el mercado, donde todos observan con curiosidad. El criminal lucha con sus últimas fuerzas hasta quedar completamente inmóvil. Los artistas callejeros continúan su espectáculo. Ancianas se reúnen para comentar la muerte. Un hombre trae a casa a un niño pequeño y sucio. Los sirvientes murmuran a sus espaldas. Otra boca que alimentar, otro gasto. Estas palabras llegaron a oídos de Catalina, una niña mimada desde pequeña pero con una personalidad aún indómita. Se deslizó sigilosamente en la habitación para observar más de cerca al extraño niño. De repente, una mano la arrastró bajo la cama. Mientras tanto, el señor Earnshaw comenzó a explicar lentamente. Si no adoptaban al niño, tarde o temprano moriría de hambre en las calles. De toda la familia, solo Catalina sintió una alegría genuina con la llegada del extraño. Declaró que le pondría el nombre del difunto Heathcliff. Por fin tenía a alguien con quien correr y jugar en el desierto. Nelly era la criada de Catalina y su única amiga. Su padre era un noble y ella era su hija ilegítima. Esta condición le había inculcado un profundo complejo de inferioridad. La llegada de Heathcliff captó toda la atención de Catalina. Comenzó a enseñarle a leer y escribir. Al ver su silencio, su orgullo infantil finalmente afloró. De repente sintió un cálido roce en el tobillo. Era la mano de Heathcliff sujetándola. Grabaron sus nombres en la piedra tosca y luego cruzaron el vasto desierto. El amor de Catalina y Heathcliff era como un fuego repentino e intenso. Una fría tarde, Catalina apretó con fuerza la mano de Heathcliff. Sin embargo, se perdieron el cumpleaños de su padre. El señor Earnshaw estaba furioso. Heathcliff cargó con toda la culpa, pero el señor Earnshaw se negó a escuchar su explicación. Esa noche, Catalina vio las cicatrices en la espalda de Heathcliff. Odio por la violencia de su padre, odio por la injusticia del mundo. Una vez planeó vengarse. Pero la existencia de Catalina era su única debilidad. Heathcliff no era más que un simple marginado. Debería haberse mantenido alejado de Catalina. Pero quería usar la posesividad para acercarse gradualmente a ella. Y Catalina disfrutaba de esa apasionada compañía. A su lado, ya no temía los golpes de su padre. Ese día, Granja Truscross, frente a Cumbres Borrascosas, fue vendida. Se mudaron nuevos vecinos. Él había hecho fortuna en la industria textil y se había convertido en un soltero famoso. Catherine miró hacia Granja Truscross, con la voz llena de la añoranza de una jovencita. Heathcliff la miró, con el rostro a la vez inocente y frívolo. Desde aquel día, Catalina esperaba ansiosamente la visita del señor Linton. Su corazón rebosaba de curiosidad y deseo por aquel hombre rico. Pasó una semana y Linton aún no había aparecido. Se puso inquieta y se quejaba constantemente a Heathcliff. Los celos y el resentimiento de Heathcliff se desbordaron en su corazón como una marea. La alzó y la colocó en una rama alta. Catherine, ansiosa y furiosa, le gritó, y su venganza siempre era rápida y feroz. Aquella noche, Heathcliff permaneció sentado en su cama, intranquilo. Varios huevos rotos yacían esparcidos a su alrededor porque se había sentado sobre ellos. A la mañana siguiente, Heathcliff, furioso, fue a enfrentarse a Catalina. Pero sus ojos reflejaban un desafío arrogante. De repente, se produjo un alboroto afuera. Su padre había ido al mercado a jugar de nuevo. La vida en Cumbres Borrascosas ya no era tranquila. El señor Earnshaw, adicto al juego, había perdido todo lo de valor en la casa. El corazón de Catalina se llenó de ansiedad e impotencia. Parecía que solo el acaudalado y poderoso señor Linton podría ayudarla a escapar de aquel aprieto.
Heathcliff no pudo contener su ira y su miedo. Le rogó a Catalina que no fuera con el señor Linton. Cada noche, Catalina despertaba aterrorizada. Sabía que el amor de Heathcliff era apasionado y sincero, pero su anhelo de una vida estable aún la hacía dudar. Ese día, fue en secreto a Granja Thrushcross, sola. Escaló con cuidado el muro y presenció un mundo completamente diferente. Los ojos del señor Linton rebosaban de ternura. Era un mundo completamente distinto al de las ruinas de Cumbres Borrascosas. De repente, Isabel alzó la vista y vio a Catalina en la pared. Catalina se había caído aparatosamente desde arriba, torciéndose el tobillo. El señor Linton abrió rápidamente la puerta y vio a Catalina en un estado de confusión. Esa misma tarde, Catalina escribió a casa diciendo que estaba herida y que se alojaba temporalmente en casa de los Linton. Mencionó haber comido una comida deliciosa que nunca antes había probado. Heathcliff tenía la intención de ir a Granja Thrushcross a buscarla, pero el señor Earnshaw lo detuvo. Le recordó a Heathcliff que solo era un sirviente y que debía recordar su lugar. 6 semanas después, cuando Catalina regresó a Cumbres Borrascosas, ya no era la chica salvaje y despreocupada que había sido. Earl Heathcliff la miró con frialdad. Catalina sabía que estaba enfadado porque se había dejado deslumbrar por el encanto de Granja Thrushcross. Sabía que la indiferencia de Heathcliff no era un auténtico disgusto, sino más bien una profunda culpa y pánico. Granja Thrushcross era como una trampa suave que lentamente engullía a Catalina, atrayéndola gradualmente hacia ese mundo glamuroso. Por la noche, Catalina daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Vio vagamente la figura de una criada que se alejaba apresuradamente. A través de una mampara de madera, deseaba descubrir el secreto que ocultaba. Justo cuando ya no pudo reprimir un grito, una mano grande le tapó la boca y los ojos. Aquella noche fue como una llave que despertó deseos que jamás había reconocido. De repente, Heathcliff apareció ante ella. La vergüenza y el resentimiento la invadieron al instante. En ese momento, Catalina casi sucumbió a su ternura, pero al final, se apartó con firmeza. Cuando el señor Linton la visitó, le propuso matrimonio sin dudarlo. Ella aceptó. Cuando Nelly le preguntó si lo amaba, Catherine rompió a llorar. Si se casaba con el señor Linton, podría ayudar a Heathcliff a superar sus circunstancias. Al ver regresar a Heathcliff, habló en voz alta, declarando su amor por el señor Linton. Heathcliff escuchó cada palabra que Catalina pronunció. El amor que había conservado con tanto cuidado finalmente se vio aplastado por las ataduras de la sociedad. Se hundió solo en una oscuridad infinita. Se alejó para siempre de Cumbres Borrascosas. A la mañana siguiente, Catalina se arrepintió de sus acciones y quiso anular el compromiso, pero un sirviente la detuvo, diciéndole que Heathcliff había abandonado la mansión la noche anterior. A partir de entonces, Catalina esperó a Heathcliff cada día. Sin embargo, pasó un año entero y nunca más lo volvió a ver. Ese día se puso un inmaculado vestido de novia blanco, lo dejó todo atrás y caminó hacia Granja Thrushcross. Su vida matrimonial transcurrió apaciblemente, como un lago en calma. Los sentimientos de Isabella por Catalina eran sinceros, y el amor de Linton, aún más intenso. Él le regaló todo lo más hermoso del mundo. Pero el corazón de Catalina era un páramo desolado, que ocultaba un amor por otro hombre. Un profundo anhelo por Heathcliff. Esa noche, regresó a su habitación, apartó las sábanas y encontró un huevo roto sobre la cama. Supo que había regresado. Salió corriendo de la mansión y, finalmente, vio aquella figura familiar. El hombre que tenía delante ya no era rebelde, sino refinado. Esta es una película de reciente estreno. Gran parte de las críticas se centran en que la película utiliza el erotismo como un recurso fácil, socavando el profundo análisis de la opresión de clase y la naturaleza humana presente en la obra original. Esta película está basada en la mundialmente famosa novela Cumbres Borrascosas, que ha sido adaptada en numerosas ocasiones. Heathcliff es un huérfano adoptado por el padre de Catalina, y ambos desarrollan sentimientos el uno por el otro. Para escapar de la decadencia de su familia, Catalina acepta la propuesta de matrimonio del señor Linton. Esa noche,
la criada vio a Heathcliff fuera de la puerta. Catalina le dijo que amaba al señor Linton y aceptó su propuesta. Heathcliff quedó desconsolado y abandonó Cumbres Borrascosas. Al día siguiente, Catalina se arrepintió, pero descubrió que Heathcliff se había marchado. Un año después, se casó con el señor Linton. Su vida matrimonial era aburrida y monótona. Linton la amaba con todo su corazón, pero ella pertenecía a otro hombre. Hasta que un día, levantó la manta y encontró huevos rotos esparcidos por toda la cama. Supo que ese hombre había regresado. 5 años después, Heathcliff lucía el pelo corto y vestía con elegancia. Catalina lo llevó de vuelta a Granja Thrushcross. Esta vez, Heathcliff regresó para recuperar Cumbres Borrascosas, ya que el juego del señor Earnshaw lo había arruinado hacía tiempo. Sin embargo, Isabel solo sentía compasión por Heathcliff. Catalina desahogó su resentimiento con él, diciéndole que no la molestara más. Pero él replicó que ella no tenía derecho a interferir. Ella sabía que él la amaba profundamente, pero lo ignoraba. Se separaron amistosamente. En Cumbres Borrascosas, el señor Earnshaw se burla de Heathcliff por su afecto hacia Catalina. Al día siguiente, Catalina se entera de la muerte de su padre. Odia su debilidad. Abrumada por el dolor y la ira, abandona Cumbres Borrascosas. Heathcliff la alcanza y la abraza, intentando consolarla. Seo a la lluvia torrencial. Pensó que podría marcharse en paz, pero regresa. En el funeral de su padre, Heathcliff toma en secreto la mano de Catalina. Este amor solo puede permanecer oculto en su corazón. Nelly advierte a su ama que ya no puede estar con Heathcliff porque está embarazada. Pero aprovechan cada oportunidad para verse en secreto. De día, es Carolina Linton de Granja Thrushcross, intentando desempeñar el papel de esposa. De noche, cuando Heathcliff aparece, es Catalina de Cumbres Borrascosas, la niña salvaje que una vez corrió y jugó con él en los páramos. Se debate entre una culpa extrema y un placer extremo. Si tan solo hubiera sabido que Heathcliff se había marchado ese día, se lo habría confesado antes. Catalina se dio cuenta después de que todo era culpa de Nelly. Habían crecido juntas, eran amigas de la infancia y Nelly era su criada. Al llegar a Granja Thrushcross, despidió inmediatamente a Nelly. Le diría a su marido que había encontrado un nuevo lugar donde vivir y luego se marcharía. Pero entonces Nelly regresó y se lo contó todo al señor Linton. A la mañana siguiente, Linton le advirtió a Catalina que no volviera a ver a Heathcliff. Mientras tanto, Heathcliff la esperó todo el día. Esa noche, rompió la ventana. Linton vio 2 figuras fuera de la ventana. Finalmente, no pudo resistir la tentación de llamar a su esposa. Esa noche, Catalina le contó a Heathcliff que estaba embarazada. Heathcliff la levantó bruscamente y la puso sobre la mesa. Odiaba a Linton por haberle robado a su amante. En ese momento, Catalina estaba realmente aterrorizada. Sintió vagamente un dolor débil y palpitante en el estómago. Ella sabía que Linton la amaba profundamente y le daba todo. Heathcliff no se fue. En cambio, entró en la habitación de Isabella. Con apenas unas palabras, la tomó por sorpresa. Al día siguiente, se casó con Isabella. Esto no solo fue una venganza contra Catalina, sino también una afrenta a la dignidad del señor Linton. Su vida matrimonial se convirtió en un infierno para Isabella. Heathcliff nunca ocultó su repugnancia hacia ella. Quería que toda la familia Linton sufriera la humillación. Le escribió una carta directamente a Catalina, pero Nelly la arrojó al fuego. A altas horas de la noche, Catalina oyó que alguien la llamaba por su nombre fuera de la puerta. Pero entonces vio a Heathcliff de niño. Finalmente, Nelly levantó la manta de Catalina y vio sus piernas cubiertas de sangre. Llamó frenéticamente a la puerta de Linton. Si él la hubiera visitado más a menudo, esto no habría sucedido. Catalina se estaba muriendo, la sangre brotaba a borbotones. Cuando Heathcliff llegó, todo su cuerpo temblaba. El mundo de Heathcliff no era más que una desolación enfermiza y aterradora. Se había convertido en un marginado. De repente, la imagen de Catalina, quien una vez corrió con él por el páramo, apareció ante sus ojos.
La escena retrocedió a la infancia. Heathcliff yacía junto a Catalina y le susurró que la amaría hasta el día de su muerte. El tiempo y el espacio se fusionaron silenciosamente en ese instante. La película se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales 2 días después de su estreno, principalmente debido a su contenido para adultos. Esta versión eliminó al hermano de Catalina, trasladando la fuente de la tragedia familiar a su padre. Él no solo la maltrató física y mentalmente, sino que también dilapidó la fortuna familiar. Heathcliff demostró con su propia vida que, sin un alma gemela, el mundo no es más que un páramo. La tragedia de Catalina radicaba en que, a lo largo de su vida, estuvo dividida entre su identidad social y su verdadero ser. Finalmente, alcanzaron la reconciliación eterna en el abrazo de la muerte. Quizás este sea el poder atemporal de Cumbres Borrascosas. La historia de Heathcliff y Catalina es un destino forjado con sangre y la brutalidad que reside en sus almas.